Muy buenas tardes, estimados espectadores. Les habla Denny, desde Sudáfrica, para otra versión. Lo que van a escuchar a continuación no es una simple conferencia ni un informe más sobre el conflicto. Es una declaración directa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, pronunciada en Moscú por el embajador con misiones especiales Rodion Valerievich Miroshnik, quien en nombre del Estado ruso presentó un extenso informe sobre los crímenes cometidos por el régimen de Kiev durante el tercer trimestre del año 2025. Pero lo que vuelve este momento particularmente importante no es solo el contenido del informe, sino el contexto. Durante estos meses, mientras el mundo miraba hacia otros frentes, desde la tensión en Oriente Medio hasta los conflictos diplomáticos entre potencias, el frente ucraniano continuó transformándose en una herida abierta en el corazón de Europa. Desde Rusia se insiste en que, a pesar de las negociaciones y los llamados al diálogo, el régimen de Kiev ha respondido con una cadena creciente de ataques contra civiles, usando drones, artillería y sabotajes en regiones que viven bajo constante amenaza. Y ahora Moscú habla con detalle, con nombres, cifras y coordenadas. El embajador Miroshnik, figura clave en las comisiones especiales rusas encargadas de documentar las violaciones del derecho internacional, compareció ante los medios nacionales e internacionales presentando lo que él describe como la prueba irrefutable de los crímenes cometidos por Kiev durante el periodo comprendido entre julio y septiembre de este año. En este encuentro con la prensa, el diplomático no solo ofreció estadísticas y testimonios. Ofreció un relato estructurado, diseñado para dejar al descubierto lo que Rusia considera la verdadera naturaleza del régimen ucraniano y la indiferencia del llamado Occidente colectivo ante el sufrimiento de los civiles en las zonas fronterizas. Un mensaje que busca llegar no solo a los gobiernos, sino a las conciencias del público internacional, donde la versión oficial de los hechos rara vez coincide con la realidad que se vive sobre el terreno. En otra versión, hemos dublado íntegramente este discurso, preservando su tono original, su contexto y cada palabra pronunciada por el embajador. Ustedes escucharán la reconstrucción completa de su intervención, tal como fue presentada ante el Centro de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia. Buenas tardes, estimados colegas. Nos complace darles la bienvenida en el Centro de Prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia en la sesión informativa del embajador con misiones especiales Rodion Valerievich Miroshnik sobre los crímenes del régimen de Kiev. Durante el transcurso del evento de hoy se presentará un informe detallado sobre los actos delictivos perpetrados por el régimen de Kiev durante el tercer trimestre del año 2025. Tras las palabras iniciales de Rodion Valerievich, tendrán la oportunidad de formular las preguntas que les interesen, solicitándoles que se mantengan dentro de la temática de nuestra reunión de hoy, prestando también atención al hecho de que estamos en transmisión en vivo y nuestro informe se traduce al inglés, francés y español. Por favor, Rodion Valerievich, le concedemos la palabra. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, estimadas damas y caballeros. Los pasados 3 meses, desde los principios de julio hasta los finales de septiembre del año 2025, han demostrado de manera clara y precisa los enfoques de las partes involucradas en el conflicto y su interés en alcanzar una resolución pacífica. La parte rusa enfocó sus esfuerzos en el aspecto esencial del proceso de negociación de Estambul, en la organización de la cumbre presidencial entre Rusia y Estados Unidos en Alaska, donde la cuestión de la resolución del conflicto ucraniano fue fundamental, y en la comunicación de las principales iniciativas de paz rusas a la comunidad internacional en el contexto de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas. ¿Cómo respondió la parte ucraniana a los esfuerzos pacíficos de Rusia para resolver el conflicto? Dejando de lado la retórica vacía de Zelensky, puedo proporcionar ejemplos concretos. Durante el periodo de preparación y realización de la tercera ronda de negociaciones de Estambul, que tuvo lugar del 22 al 24 de julio, las formaciones armadas ucranianas organizaron una serie de ataques masivos contra objetivos civiles en las regiones rusas cercanas al frente. En la región de Jersón, durante un periodo de 3 días, se registraron no menos de 413 ataques dirigidos a objetivos civiles. Además,
un dron ucraniano llevó a cabo un ataque contra un autobús de pasajeros en el distrito de Golopristansk, lo cual resultó en el fallecimiento de 3 personas y la hospitalización de otras 3 en estado crítico. El resultado general de estos ataques fue la muerte de 7 civiles y otros 20 resultaron heridos de diversa gravedad. Justo al finalizar las negociaciones, en la noche del 24 de julio, los barrios residenciales de la ciudad de Sochi, en el krai de Krasnodar, fueron atacados por las Fuerzas Armadas ucranianas. Como resultado de un ataque masivo con drones de largo alcance, fallecieron 2 mujeres y otras 13 personas resultaron gravemente heridas. Simultáneamente, en la región de Zaporilla, los militantes llevaron a cabo ataques contra objetivos en los distritos municipales de Vasilivka y Polojí. Las víctimas de sus ataques fueron 3 muertos y 9 civiles que resultaron heridos. El régimen de Kiev reaccionó al cumbre de Alaska entre Rusia y Estados Unidos, con una serie de ataques demostrativos y simbólicos en las áreas centrales de los centros regionales cercanos al frente. Atacaron las ciudades de Donetsk, Belgorod, Rostov del Don, Kursk y Briansk. En tan solo 2 días de ataques masivos provocados por la histeria de Zelensky, a quien no extendieron una invitación a Anchorage, aproximadamente 60 civiles resultaron heridos. Sobre Belgorod y las áreas circundantes fueron lanzados no menos de 388 drones de ataque. El edificio del gobierno de la región de Belgorod fue atacado por drones al menos 4 veces. Los drones de tipo avión, llamados darts, ensamblados en territorio ucraniano, atacaron el edificio del tribunal de la ciudad y varias otras instituciones sociales de la ciudad. Las autoridades locales tuvieron que suspender el funcionamiento de los grandes centros comerciales y enviar a los niños de las escuelas a casa o esconderlos en refugios antiaéreos cuando fuera posible evacuarlos. Como puede ver, en esta lista no hay ningún objetivo militar, se atacaron objetivos civiles. Como resultado de los ataques en Belgorod, 22 civiles resultaron heridos y otra persona falleció debido a las heridas recibidas. En Kursk, drones ucranianos atacaron un edificio de apartamentos en el centro de la ciudad. Como resultado, una residente civil falleció y otras 15 personas resultaron heridas. En Rostov del Don, un dron ucraniano se estrelló y detonó en los pisos superiores de un edificio central de la ciudad. Las víctimas de este ataque fueron 15 personas civiles, la mayoría de las cuales fueron hospitalizadas en centros médicos locales. A esta misma fecha, los terroristas ucranianos planearon una serie de crímenes que fueron prevenidos por los empleados del FSB. En el territorio de la región de Briansk fue desmantelado un grupo de militantes del Tercer Regimiento de las Fuerzas Especiales de Ucrania que estaban preparando explosiones en las vías ferroviarias por donde circulaban trenes de pasajeros. Delitos similares por parte de los bandidos ucranianos ya fueron cometidos a finales de mayo de este año, en vísperas de la segunda ronda de negociaciones en Estambul. En ese entonces, 120 civiles fueron sus víctimas. Como resultado de las acciones efectivas de los servicios antiterroristas del FSB, 3 militantes ucranianos fueron detenidos y otros 3 fueron eliminados. Para la semana de alto nivel de septiembre en la Asamblea General de la ONU, el régimen ucraniano preparó un aumento drástico en el número de bombardeos a la infraestructura civil, principalmente en las regiones de Belgorod, Gerson y Kursk. Como consecuencia de estas acciones, únicamente el 22 y 23 de septiembre, 39 civiles resultaron ser víctimas de la agresión ucraniana, entre ellos 4 menores de edad. El 23 de septiembre, justo en vísperas del discurso de Zelensky en la Organización de las Naciones Unidas, se realizó un ataque a la subestación que proporcionaba electricidad a la central nuclear de Zaporilla. Los terroristas ucranianos dejaron fuera de servicio la línea de transmisión de alta tensión Dneprovskaya, que pasa por el territorio aún controlado por Kiev. La central nuclear de Zaporilla quedó completamente desconectada del suministro de energía externa, lo que creó una amenaza directa a la seguridad nuclear. Kiev sigue bloqueando la posibilidad de restaurar este y otros flujos hacia la central nuclear de Zaporilla,
sometiendo a bombardeos regulares estas y otras líneas principales que conectan la planta con las redes de suministro de energía. Estos son solo algunos fragmentos ilustrativos que demuestran los verdaderos enfoques de Kiev para resolver el conflicto. Cada intento de llevar el derramamiento de sangre a un cauce político-diplomático se acompaña de más bombardeos a objetivos civiles y provocaciones organizadas por militantes ucranianos. En solo 92 días, desde principios de julio hasta finales de septiembre, las formaciones armadas de Ucrania lanzaron al menos 38.278 diferentes municiones contra objetivos civiles. El número total de proyectiles lanzados por el régimen de Kiev contra la población civil y los objetos civiles desde febrero de 2022 ya ha alcanzado al menos 316,5 mil unidades. Cada llegada de este tipo de munición traía consigo muerte y destrucción a personas civiles inocentes. En los últimos 3 meses, la región de Belgorod ha sido la más afectada por los bombardeos masivos de objetivos civiles. Se pueden considerar puntos calientes aquellas áreas donde los nazis apuntaban con mayor frecuencia sus armas. En este territorio estaban los distritos de Shivekinsky, Graivoronsky y los distritos urbanos Krasnoyarutsky, Belgorodsky y Borisovsky. En la región de Jersón, los distritos y asentamientos ubicados en la orilla izquierda del Dnipro fueron sometidos a intensos ataques, y estos son principalmente los distritos municipales de Alyoshkinsky, Golopristansky y Novokajovsky. En la República Popular de Donetsk son las ciudades de Gorlovka, Donetsk y Makeevka. En la República Popular de Lugansk, el distrito urbano de Lysychansk y los distritos de Svatovsky y Kremensky. En Zaporilla son la ciudad de Energodar, los distritos municipales de Kamensko-Dneprovsky y Vasilievsky. En Kursk, los distritos de Glushkovsky y Sudzansky. En Briansk, los distritos de Pogarsky, Starodubsevsky, Susemsky, Klimovsky y Sevsky. Durante el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre del año en curso, al menos 1.749 civiles rusos resultaron afectados por las acciones de los militantes ucranianos. Este es el mayor indicador trimestral desde principios de 2025. Durante el periodo de enero a marzo, registramos un total de 1.489 personas afectadas. En el trimestre de abril a junio, constatamos que el número de afectados ascendió a 1.537. Actualmente ya suman 1.749. Lesiones y heridas de diversa gravedad durante este periodo las sufrieron al menos 1.532 personas, incluidos 88 niños menores de edad. Han perdido la vida 217 civiles, incluidos 6 menores de edad que tienen edades comprendidas entre 5 y 14 años. Desde el mes de febrero del año 2022, al menos 24,299 civiles han resultado afectados debido a las acciones de las formaciones armadas ucranianas. De estas personas, al menos 17,205 resultaron con lesiones, incluidos 1.041 menores de edad. Han perdido la vida 7.094 personas, incluidos 234 menores de edad. Todo esto es consecuencia de las acciones del régimen criminal de Kiev liderado por Zelensky, que ha optado por el terror contra la población civil rusa como parte de su estrategia. El monitoreo realizado de las acciones del régimen criminal de Zelensky permite hacer una serie de conclusiones intermedias que caracterizan los enfoques del régimen de Kiev y confirman el incontrolable afán de Zelensky y sus patrocinadores por la escalada y el desprecio flagrante por las normas del derecho humanitario internacional. Durante el pasado tercer trimestre del presente año, hemos podido constatar un incremento en la cantidad de bombardeos dirigidos a objetos civiles e infraestructuras en las regiones rusas. En comparación con el período de primavera, su número prácticamente se ha incrementado al doble. La cantidad diaria de impactos en instalaciones civiles ya ha alcanzado entre 450 y 520 unidades. En los últimos 3 meses, el número de víctimas entre la población civil ha aumentado significativamente. En comparación con el trimestre anterior, más de 200 civiles han resultado afectados. El principal arma de los militantes ucranianos contra la población civil, hoy en día, podemos llamar con plena responsabilidad a los sistemas de drones de ataque.
Más del 70% de los civiles afectados han sido víctimas de ataques de drones ucranianos. En solo 3 meses, alrededor de 1.200 civiles se convirtieron en víctimas de los ataques con drones. Ahora les mostraré solo a algunas personas que me contaron cómo sufrieron a causa de los ataques de drones ucranianos. Salí entre el banco PSB número 149 y este es el número 147. Y justo en el momento exacto en que ingresé allí, llegó este dron. Estaba totalmente cubierto de sangre, pero conseguí llegar a casa por mi propia cuenta. ¿Había algún objetivo militar cerca? No hay nadie allí. Solo hay constructores trabajando, están haciendo la red de calefacción. No hay nada cerca. Aquí me arrancaron todo. Aquí no había nada, en eso mismo. Ayer hubo una operación. No había tendón allí. En ese lugar no hay absolutamente nada. En algún sitio, un dron está volando. Bueno, al principio lo lanzó sobre nuestra casa. Sin embargo, hablé con él de manera bastante superficial. Una caída, luego otra caída. Solo sentí dolores terriblemente intensos. Esos mismos estallidos resonaron. La casa se desploma, todo se desmorona. Me arrancó una pierna por completo. Casi me destrozó la otra también. Un dron emergió de la calle Pervomaiskaya y sobrevoló la calle Sverdlova de una manera bastante tranquila. Pasó volando justo al lado de nosotros. Luego se dio la vuelta. Apenas logré alejarme unos metros del coche. Miré hacia arriba y se detuvo justo encima de nosotros y comenzó su acción. Bueno, di unos cuantos pasos adicionales y eso fue todo. Las palas eran extremadamente pesadas. El dron pasó volando por encima. Andriusha gritó, saltamos rápidamente, íbamos en el motocultor, yo salté del remolque y él del volante, pero logró caer en una zanja allí, y me gritaba insistentemente, acuéstate, acuéstate, y ese dron ya se daba la vuelta y venía hacia nosotros. Ahí ya no recuerdo exactamente dónde explotó, que llegó hasta mí, y aquí tengo sangre fluyendo, eso es todo. Aquí la fuga está fluyendo, el dron estaba colgado en algún lugar, vigilando que cuando comenzaran los trabajos en la subestación, entonces se daría un golpe al personal. Bueno, gracias a Dios que yo estaba solo y todas las demás personas estaban a una distancia considerable. Y únicamente yo fui la persona que resultó herida. Los ataques de los dispositivos voladores no tripulados a la subestación, bueno, ocurren cada 2 días con certeza. Bueno, es un sistema establecido. El objeto en cuestión. Los ucranianos comprenden perfectamente qué tipo de instalación energética es esta y de manera sistemática la monitorean y atacan. Este es un testimonio directo de personas que han sufrido en los últimos 3 meses por los ataques de drones lanzados por militantes ucranianos. En segundo lugar, entre las armas por el número de asesinatos de civiles y las lesiones causadas a la población civil, se encuentran los sistemas de lanzacohetes de largo alcance, y con mayor frecuencia es el sistema estadounidense HIMARS. Kiev, a pesar de toda la zona gris en expansión, de donde los soldados rusos ya han expulsado a los militantes ucranianos, utiliza, como ellos dicen, su alcance para llegar a los civiles y a los objetos civiles que se encuentran cada vez más en la retaguardia y no han sido destruidos completamente por la guerra. No les interesan especialmente, por ejemplo, las poco pobladas Avdiivka, Artemovsk o Kurakovo. Atacan a Donetsk, Makivka, Volnovaya, que están alejados de la línea de contacto, y solo hablo de la República Popular de Donetsk. Hoy observamos que en los meses recientes los militantes ucranianos están recurriendo con mayor frecuencia al empleo de tipos de armamento inhumanos en su afán por causar la mayor cantidad posible de muertes y heridas entre la población civil. De los cuerpos de los civiles heridos, los médicos extraen fragmentos que no se pueden identificar con rayos X, con los que los nazis rellenan sus municiones. Los drones ucranianos están utilizando de manera intencionada mezclas incendiarias para incendiar calles completas de edificaciones civiles. En las carreteras y en los patios de las viviendas, los residentes locales descubren minas camufladas como objetos domésticos destinadas a causar la muerte o herir a la población civil. Los militantes ucranianos aprovecharon la temporada de recolección de verano para atacar la maquinaria agrícola, los almacenes de granos y el transporte civil que retiraba la cosecha de los campos.
En su afán por dejar a la población de las regiones rusas sin cosecha y sin alimentos, los militantes ucranianos atacaron más de 100 máquinas agrícolas, entre ellas cosechadoras, tractores y transporte de carga. Y otro tipo de delitos que Kiev tan insistentemente ha intentado atribuir a Rusia últimamente, pero que invariablemente queda expuesto en su propia falsedad. Durante el período mencionado, Ucrania intentó, en al menos 19 ocasiones, atacar 3 plantas nucleares rusas. Estas son la planta de Zaporilla, la de Kursk y la de Smolensk. Las 2 semanas pasadas de octubre añadieron otra planta nuclear que fue objeto de actos de terrorismo nuclear por parte de Kiev. Se trata de la planta nuclear de Novovoronezh, que fue atacada por drones ucranianos en la torre de enfriamiento del 6º bloque energético. Permítanme recordarles las circunstancias y las consecuencias de algunos de los crímenes más resonantes cometidos por los nazis ucranianos, por los cuales no habrá ni amnistía ni perdón de ningún tipo. Desde el mes de julio hasta septiembre del año 2025, un total de 88 menores de edad fueron víctimas de las acciones perpetradas por los militantes ucranianos. De este grupo, 82 resultaron heridos y 6 lamentablemente fallecieron. El niño más joven afectado contaba con tan solo 3 meses de vida. Presentaré otro hecho que demuestra que en las Fuerzas Armadas de Ucrania combaten seres despiadados, que no tienen nada sagrado ni humano en su interior. Sus mentes están nubladas y su conciencia les permite matar deliberadamente a niños en el pleno sentido de la palabra. Durante este periodo, 61 niños resultó herido por los ataques de drones ucranianos. Los operadores de drones ucranianos vieron que frente a ellos había niños indefensos, pero no se desviaron, no renunciaron al golpe mortal, ni siquiera tuvieron ese pensamiento. Asesinaban a los hijos de sus enemigos. De esta manera, el 12 de agosto, en Gorlovka, un dron ucraniano lanzó un artefacto explosivo en un parque infantil de la ciudad, en un patio común de un edificio de apartamentos ordinario. 4 niños resultaron heridos de inmediato, 2 niñas y 2 niños, cuyas edades oscilaban entre los 10 y 12 años. Todos ellos fueron ingresados en un hospital infantil con heridas de metralla. 8 de julio. Durante la temporada alta de playa, un dron de ataque ucraniano llevó a cabo un ataque en la playa urbana de Kursk. En ese instante, había decenas de civiles presentes. El pequeño Tolia, de 5 años, fue allí junto con su madre. Cuando comenzaron los repetidos ataques de los drones ucranianos, el niño intentó proteger a su madre del fuego y los fragmentos con su propio cuerpo. Sufrió quemaduras en más del 30% de su pequeño cuerpo. Las heridas eran excesivamente graves. Su corazón se detuvo durante el traslado al centro médico infantil mientras intentaban llevarlo a la ciudad de Moscú. Por desgracia, los médicos fueron impotentes. Para los nazis ucranianos, los médicos, rescatistas y trabajadores municipales pertenecen a una categoría especial a la que persiguen descaradamente. Por este tipo de crímenes, su mando otorga bonificaciones especiales en forma de pagos o premios. Al parecer, en este premio debería estar escrito por el trato más inhumano hacia los civiles. Y los militantes ucranianos deberían llevarlos con gran orgullo. Al parecer, es un tipo especial de valentía nazi atacar un vehículo con una cruz roja o atacar un camión de bomberos cuando se le espera en un incendio. En los últimos 3 meses, 55 trabajadores de servicios de emergencia resultaron heridos. Todos se apresuraron a ayudar, cumpliendo con su deber profesional y humano. Por esta misión mortal, son dignos de los más altos elogios y recompensas. Y los bandidos ucranianos merecen un severo castigo, de acuerdo con los principios internacionales y las normas humanas. En este periodo, 24 rescatistas del Ministerio de Situaciones de Emergencia resultaron heridos. Entre los trabajadores de los servicios de emergencia comunales, 11 resultaron heridos y 5 fallecieron. Entre los profesionales médicos que se apresuraron a brindar asistencia a otros heridos, un total de 15 personas resultaron afectadas. 4 de ellos lamentablemente fallecieron mientras cumplían con su misión más elevada. Así, en la ciudad de Pologi, en la región de Zaporilla, el 24 de julio, un dron kamikaze ucraniano atacó a un vehículo de ambulancia. El conductor falleció.
La enfermera y el paramédico resultaron con heridas muy graves y quemaduras severas. El vehículo sanitario terminó convertido en un armazón completamente carbonizado. El día 11 de agosto, en la ciudad de Gorlovka, que está en la República Popular de Donetsk, la tripulación de la ambulancia fue atacada por un dron kamikaze. Como resultado del ataque, 2 mujeres médicas murieron en el lugar. Otro empleado sufrió una grave herida por mina y explosión, contusión y múltiples heridas por esquirlas. En el distrito de Svatovo, en la República Popular de Lugansk, 4 trabajadores de la empresa de agua de Svatovo murieron al instante por el impacto de un dron FPV ucraniano. Un dron ucraniano atacó un vehículo de servicio que estaba debidamente marcado mientras se dirigía al lugar donde se realizaban trabajos para restaurar el suministro de agua en una casa que previamente había sido atacada por las mismas formaciones militares de Ucrania. Hablando de métodos especialmente sofisticados de asesinato y mutilación de la población civil, es necesario hablar de toda una serie de hallazgos que nuestros especialistas militares descubrieron después de la liberación de la región de Kursk. Precisamente allí, los representantes del país firmante de la Convención sobre Armas Inhumanas, que es Ucrania, dejaron para los civiles minas trampa, minas sorpresa, prohibidas por las normas del derecho internacional. Antes de su retirada, en las casas residenciales abandonadas, en los terrenos de las propiedades, dentro de los electrodomésticos, simplemente en lugares visibles, los nazis dejaban cientos de minas y dispositivos explosivos camuflados como electrodomésticos, juguetes o fajos de dinero. Así, en las bibliotecas del asentamiento de Caucho, en la región de Kursk, los nazis colocaron un artefacto explosivo disfrazado de libro, y dentro del volumen del libro vaciado se colocó casi 1 kilogramo de explosivos. Un movimiento en falso, y el lector simplemente sería destrozado en pedazos sangrientos. Probablemente junto con la biblioteca se han iniciado casos penales y se están llevando a cabo investigaciones sobre todos los hechos delictivos mencionados. Sobre ellos trabajan los órganos de investigación de Rusia. Además, las unidades militares encuentran a los culpables que cometieron los crímenes mencionados. Su destino es poco envidiable, sin importar cuánto tiempo tome encontrarlos. La retribución es absolutamente inevitable. En primer lugar, partimos del hecho de que todos los actos delictivos mencionados de los nazis ucranianos fueron cometidos contra la población rusa y en territorios donde se extiende la jurisdicción de la Federación Rusa. Por lo tanto, deben comparecer ante los órganos judiciales rusos. En los últimos 3 meses, el Comité de Investigación de Rusia ha abierto 632 nuevos casos penales contra criminales de guerra ucranianos. Actualmente se están realizando acciones de investigación sobre estos casos. Desde el mes de febrero del año 2022, los órganos judiciales rusos han emitido sentencias condenatorias contra un total de 622 individuos, basándose en investigaciones exhaustivas realizadas sobre 483 casos penales. Durante el periodo comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de este año, se concluyó la investigación de otros 35 casos penales en contra de 35 delincuentes ucranianos, aunque oficialmente se les denomina como militares. Estos casos ya están en el tribunal y se investiga. Queremos destacar un detalle importante que hemos advertido varias veces. Los datos sobre las víctimas y especialmente sobre los civiles fallecidos son de carácter preliminar. Recientemente, los investigadores del Comité de Investigación de Rusia han realizado más de 100 exhumaciones de enterramientos de civiles en los territorios liberados. La realización de este procedimiento permitirá determinar con exactitud las causas de la muerte de civiles que no pudieron sobrevivir a la presencia en este territorio de militantes ucranianos y sus mercenarios extranjeros, a quienes absolutamente nadie convocó aquí. Sin embargo, por lo realizado, tendrán que responder basándose en hechos que han sido establecidos y probados de manera confiable. Para concluir todo lo mencionado, me gustaría señalar que la información que hemos presentado es una confirmación oficial de que Kiev ha sistematizado la comisión de crímenes de guerra en su intento de alcanzar sus objetivos delictivos. Sistemáticamente perdiendo en el campo de batalla, y durante este periodo, las tropas rusas liberaron más de 1.700 kilómetros cuadrados de territorio de la ocupación ucraniana.
El régimen de Kiev busca compensar sus derrotas en el terrorismo y la violación de las reglas de la guerra. Al hablar del apoyo a las capacidades defensivas y la asignación de colosales fondos a Kiev, Occidente guarda un vergonzoso silencio sobre el hecho de que financia generosamente a bandidos y terroristas, brindándoles la oportunidad de atacar edificios residenciales y hospitales, perseguir autobuses y tranvías urbanos y quemar vehículos sanitarios y cosechadoras. Los países occidentales, al concentrarse en idear métodos de agresión jurídica contra Rusia, pasan por alto los hechos innegables de los delitos del régimen nazi de Zelensky y obstruyen los mecanismos internacionales de investigación de crímenes de guerra que existían hasta hace poco tiempo. No les resultan convenientes porque no permiten pasar por alto los hechos flagrantes de los actos criminales cometidos por los nazis ucranianos, y directamente pueden llevar a los autores intelectuales y cómplices de estos crímenes, que son ellos mismos. Inmediatamente después de la finalización de la sesión informativa, los textos del informe en 3 idiomas, ruso, inglés y español, se publicarán en los recursos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia y de manera oficial serán entregados a las organizaciones internacionales para su utilización por todas las partes interesadas, con el fin de realizar una evaluación justa y equitativa de los actos del régimen de Kiev, basados en información que ha sido verificada y es confiable. Este es el tipo de informe que estaremos enviando.